Estamos ya preparándonos para meditar el pasaje evangélico del próximo domingo. Le pedimos a nuestro Señor su luz, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para comprender mejor las Escrituras que Él nos ha dejado y tomemos decisiones para poder responder a su palabra. El Evangelio es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. En aquel tiempo se le acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó: ¿qué quieren de mí? Le respondieron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber también la beberán ustedes. El bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán ustedes. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino es para quienes está reservado. Cuando los otros lo oyeron, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: saben que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiere llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Hasta aquí el relato del Evangelio. Imaginémonos Jesús va de camino a paso decidido y ligero. Sus discípulos caminan detrás, temerosos y apesadumbrados, porque ya en 2 ocasiones el Maestro les ha dejado claro que la meta será Jerusalén. En los versículos inmediatos anteriores a la lectura de hoy, les ha anunciado por tercera vez que le espera en la ciudad santa, ser insultado, condenado a muerte, azotado y matado. La reacción que se esperaría de los discípulos es que intentaran disuadirlo de continuar este viaje, esperando tiempos mejores, pero nada de esto. Sin embargo, parece imposible que después de escuchar palabras tan claras sobre el destino de Jesús, sigan creyendo que éste se dirige a Jerusalén para comenzar el tiempo mesiánico, entendido como el reino de este mundo. Saben muy bien que su Maestro tiene que pasar por la humillación y la muerte, pero lo que al parecer les interesa es solamente lo que sucederá después. Es el colmo de la insensatez. Sus sueños de gloria no se detienen ni siquiera ante la muerte de Jesús, que ya dan por descontada. Es el deseo de poder y de acaparar los puestos de honor lo que ocupa sus mentes, todo un símbolo de la condición humana. Santiago y Juan, los 2 hijos del Zebedeo, se presentan a Jesús y delante de todos, sin un mínimo de discreción, le dicen: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Se acuerdan? No dicen por favor, sino que exigen como quien reclama un derecho. ¿Se acuerdan de que después del primer anuncio de la pasión Jesús habló del día en que venga con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles
han cancelado de la memoria todo el resto del discurso del Maestro, pero no la palabra gloria, usada por Jesús una sola vez. Esta sí se les ha quedado grabada y la han conectado con la enseñanza de los rabinos, quienes, refiriéndose al Mesías, se aseguraban que se sentará en el trono de gloria para juzgar, y a su lado se sentarán los justos. Santiago y Juan piden explícitamente ser elevados hasta el cielo para poder mandar también ahí. Es más descarada y ciega de las arrogancias que muestra hasta dónde puede conducir la voluntad de sobresalir enraizada en el corazón humano. Cuando Marcos escribe este texto, las cosas habían cambiado radicalmente. Santiago ya había dado su vida por Cristo, muerto en Jerusalén, y Juan estaba entregado generosamente a la causa del Evangelio. Ambos mostraron al final haber comprendido la enseñanza del Maestro, ganándose una inmensa veneración en la primitiva comunidad cristiana. Fue precisamente esta veneración lo que llevó a Lucas a no reportar el incidente y a Mateo a modificarlo, asegurando que fue la madre y no ellos la que se presentó a Jesús, utilizando palabras más corteses. Todo sucedió, sin embargo, como nos los cuenta Marcos. Los dos hermanos no eran solamente discípulos, sino dos figuras prominentes de la iglesia primitiva, y sin embargo, frente a la propuesta central del mensaje cristiano, también ellos mostraron durante mucho tiempo una incomprensión total. Habían aceptado, aunque con cierta dificultad, y después de presentar sus objeciones, algunas de las exigencias morales del Maestro, como la del matrimonio indisoluble, por ejemplo. Han dejado todo para seguirle, pero cuando Jesús ha hablado de la renuncia al dominio, al poder, no lograron realmente entenderlo. El objetivo de Marcos es hacer reflexionar a los cristianos de la comunidad, incluso después de una persecución violenta, como fue la de Nerón. Resurgía entre ellos la lucha por los primeros puestos. Los cristianos más ejemplares, más comprometidos, más disponibles para el servicio de los demás, los que participan activamente en todas las iniciativas de la comunidad, son a menudo los más tentados de imponerse a los demás, y su deseo ingenuo de sobresalir siempre termina creando desacuerdos. No es sorprendente que se produzcan estas manifestaciones de debilidad de la que han sido víctimas incluso los más destacados de entre los apóstoles. Cuando surgen en sus discípulos pretensiones de honores, privilegios, deseos de los primeros puestos, Jesús nunca se muestra ciertamente tierno, porque toda ambición, por más inocente que parezca, pone en tela de juicio el punto central de su propuesta. Con Santiago y Juan han sido duro y severo. Les dice Jesús, no saben lo que están pidiendo. Entonces, para ayudarles a entender, recurre a dos imágenes: el cáliz y el bautismo. La primera imagen se refiere a una práctica muy conocida en Israel. El padre o el que ocupaba el primer puesto en la mesa solía ofrecer como gesto de estima y afecto su misma copa para que bebieran de ella la persona de su complacencia. Esta imagen se repite con frecuencia en la Biblia, a veces de un sentido positivo. El Señor es parte de mi herencia y de mi copa, dirá por ejemplo el Salmo 16:5, mas a menudo de forma negativa: Jerusalén, bebiste de la mano del Señor la copa de su ira.
Isaías 51, 17. El cáliz indica el destino bueno o malo de una persona. Jesús sabe que le espera un cáliz de dolor, un cáliz del que desearía librarse, pero que tiene que ser bebido para entrar en la gloria. La imagen del bautismo pues tiene el mismo significado. Indica el paso a través de las aguas de la muerte, las angustias y sufrimientos a los que está sometido el justo son comparados frecuentemente en la Biblia a una inmersión en aguas profundas o al rugir de olas impetuosas. ¿Están dispuestos Santiago y Juan a beber la copa del Señor? ¿Están dispuestos a seguirlo por el camino del don de la vida? ¿Se animan a sumergirse en las aguas del sufrimiento y de la muerte? Los dos hermanos lo entendieron finalmente y con tal de seguir a Jesús están dispuestos también a aceptar el sufrimiento. Jesús espera y respeta su lentitud en la comprensión de los designios de Dios. Anuncia que un día, pues también ellos compartirán su destino y sufrimiento y de muerte, beberán la misma copa, darán la propia vida. Después responde a su solicitud. El puesto en la gloria es un don gratuito del Padre. No es algo que se pueda obtener con un concurso de méritos. Santiago y Juan cometen el error de imaginar el reino de Dios según el modelo de los reinos de este mundo donde la gente pugna por subir a la cima. No logran entender que ante Dios no hay reclamaciones basadas en las buenas obras. De Él todo se recibe pues como un regalo. Ahora bien, la reacción de los otros 10 muestra cómo ellos también están lejos de asimilar el pensamiento del Maestro. Y he aquí el cisma dentro del grupo apostólico. En la comunidad de los discípulos se reproduce lo que había sucedido en Israel después de la muerte del rey Salomón. El frenesí del poder de Roboam había causado la división del reino. 2 tribus se habían aliado contra las otras 10 y las 10 contra las 2. La historia de su pueblo debería haber enseñado pues algo a sus discípulos. Jesús toma la palabra nuevamente para aclarar pues las cuestiones de jerarquías y del ejercicio del poder dentro de su comunidad. Lo hace después de llamar a sus discípulos, una expresión que en Marcos sirve para centrar la atención en un mensaje pues especialmente significativo. Saben que entre los paganos, dice Jesús, los que son tenidos por gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos imponen su autoridad. En la expresión los que son tenidos por gobernantes brilla la sutil ironía del Maestro en contra de los detentores del poder. Ironía que se vuelve más explícita en el pasaje paralelo de Lucas, donde Jesús dice que los reyes de los paganos los tienen sometidos y añade, y los que imponen su autoridad se llaman benefactores. Lucas 22, 25. El análisis del modo pues como estos líderes cumplen su tarea sirve a Jesús para definir la forma en que debe llevarse a cabo el ministerio de la presidencia dentro de la comunidad cristiana. Los discípulos conocen por experiencia propia pues varios modelos de autoridad, la ejercida por los líderes políticos y religiosos, ejercida por los rabinos, los escribas y sacerdotes del templo. Todos se comportan de la misma manera. Dan órdenes, reclaman privilegios, exigen ser venerados como prescribe el ceremonial. Hay que arrodillarse ante ellos, besarles la mano, dirigirse a ellos, después de cuidadosa selección, con los títulos correspondientes a la posición
y prestigio de cada uno. Es a estas autoridades a las que los discípulos deben inspirar. Nada de dudas y medias tintas en este punto. A sus discípulos Jesús les da una orden clara y contundente. No será así entre ustedes. Ninguno de estos tipos de autoridad debe ser tomado como ejemplo. El modelo a imitar, explica, es el esclavo, el que ocupa el nivel más bajo en la sociedad, la persona a quien todo el mundo tiene derecho de dar órdenes. Como el siervo está siempre atento día y noche a los deseos de su amo, así debe comportarse aquel a quien le ha sido encomendado el ministerio de la presidencia en la comunidad cristiana, considerando a los demás como superiores, sintiéndose el último y el siervo de todos. Los discípulos de los rabinos seguían al maestro, aprendían sus enseñanzas, obedecían todas sus órdenes, iban a pie mientras el rabino cabalgaba en un asno, se mantenían a una respetuosa distancia y se prestaban a asumir todos los servicios, incluso los más humildes, como limpiar su casa y lavar sus pies. Estaban dispuestos a rebajarse a fin de ser algún día ellos mismos rabinos y tener derecho a los mismos privilegios y a la misma alta posición social del maestro. Jesús rechaza esta lógica. No quiere que nadie le sirva. Se coloca en medio de los suyos como el que sirve y recuerda a todos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. No pide que le laven los pies, sino que es él mismo quien se inclina para lavarle los pies a sus discípulos. Para completar el cuadro, podemos recordar otras actitudes que han sido duramente condenadas por Jesús, actitudes ante las que todo cristiano debe probar un instintivo rechazo. Dar espectáculo, llamar la atención, endosar vestimentas o hábitos especiales para distinguirse de los demás, aspirar a puestos de honor en las fiestas, a los primeros sitiales en las sinagogas, exigir ser llamados Rabí, nuestro Padre. El severo mensaje del Maestro va dirigido a los que han sido investidos de autoridad en la Iglesia, pero no solamente a ellos. Quien quiera seguir al Maestro debe considerarse el siervo de todos. Bien, gracias por su atención. Estamos terminando ahora nuestra reflexión. Les invitamos para una próxima.